Bueno, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 3. Desde el versículo 1 al versículo 6 vamos a leer por el momento. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es un pasaje en lo que es en el ambiente cristiano, como se dice vulgarmente, muy trillado, ¿no? Es un pasaje que lo usamos en la escuelita dominical con los niños, es un pasaje que lo usamos con los adolescentes, es un pasaje que trabajamos con los jóvenes, es un pasaje que lo sabemos casi, como decimos, de pe a pa, ¿no? Vemos un Moisés que está en el desierto cuidando unas ovejas y que lo llama como un arbusto de fuego, ¿no? Y qué interesante cuando volvemos, ¿no? Como cuando son un poco más grandes, viendo algunas realidades, volvemos a ciertos pasajes y como que Dios te va mostrando diferentes facetas de ese pasaje, ¿no? Porque la palabra de Dios es sobreabunda, ¿no? O sea, no es que ya conocemos y bueno, yo ya sé todo lo que dice, no. La palabra de Dios continuamente nos habla y de diferentes maneras. Capaz que por lo que estamos viviendo, capaz por el tiempo en el que estamos pasando, la edad, ¿no? No es lo mismo cuando entendés cuando tenés 10, 12 años, cuando tenés 30, 40, 50, va cambiando, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Ahora yo quería pensar un poco en este versículo, en el versículo 4 que dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y yo en esta noche quería pensar un poco en este llamado, ¿no? Quería pensar que esto no es una historia antigua, ¿no? Aunque lo es porque pasó hace muchísimos años. A veces decimos, bueno, este llamado fue en un momento específico, en circunstancias específicas, Dios lo llamó porque él andaba ahí, ¿no? Pero ya es muy antiguo, esta no es la forma de obrar de Dios. Podemos pensar también que el tema del llamado es para personas distinguidas, es para personas súper santas, ¿no? Para personas que tienen muchísimas capacidades, para personas jóvenes, solamente jóvenes. Y hoy, gracias a Dios, vemos muchos hermanos grandes, pero si yo me pongo a leer y a investigar de la vida de Moisés, Moisés no tenía 15, 20 años y no estaba en un encuentro nacional de jóvenes. Moisés tenía 80 años. Y por lo que sabemos, porque tenemos el diario del lunes, le quedan 40 años más. Entonces, hermano, si tenés más de 40, 50, 60, 70, 80 años, no piensas que Dios no te puede llamar a tareas, a hacer su voluntad. Entonces, este llamado de Dios es por encima. ¿Cambiamos? Ok. Este llamado de Dios está por encima de lo que somos, de nuestra edad, si somos jóvenes. Obviamente la Biblia registra llamados a personas muy jóvenes también. El caso de Samuel que Pablo López estuvo tocando miércoles. Por eso el llamado es abierto, ¿no?
No hay que ser súper santos, no hay que tener cierta edad. Hace un par de viernes hablábamos de esto, de la cuestión del llamado, que podemos dividir el llamado en dos aspectos. En un llamado general, que es por medio de la palabra de Dios, y un llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿No? El llamado general es ese llamado que, por ejemplo, encontramos en Mateo 28, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es para los evangelistas, pensamos. No, es para todos. ¿No? Hacer discípulo, ¿para quién es? Es para todo creyente. ¿No? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un llamado para todos los creyentes. ¿No? Y todas las cosas que encontramos en la palabra de Dios, que habla hacia nosotros, es un llamado de Dios para cada uno. Pero también encontramos el llamado específico, ¿no? Moisés tuvo este llamado. Él tenía que ser, por medio de él, Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero solo Moisés lo hizo. No hubo otra persona, ¿no? David fue llamado a establecer el reino davídico, el pacto davídico, que por medio de él iban a ser el Mesías, por medio de esa generación. Pero él fue un llamado específicamente para David. Entonces también encontramos esta cuestión de un llamado particular, de un llamado que tiene Dios para vos y para mí particular, ¿no? Esto que estás en Hugo y Nati fue un llamado de Dios para ellos. Ellos lo entendieron así y caminaron en pos de eso. Por eso ponía, el llamado es distinto para toda persona. Es interesante ver la historia de Moisés, que el que toma la iniciativa es Dios. El llamado de Dios, el que toma la iniciativa, es el mismo Dios. No somos nosotros, no somos nuestras cualidades, no somos que nosotros buscamos el llamado de Dios, sino que realmente Dios es que se le aparece en esa zarza, Dios es el que llama y consecutivamente, Moisés, Moisés. ¿No? Es como cuando pensamos en Romanos 3, que dice, no hay justo, no hay uno. No hay quien busque a Dios. Y en esta cuestión de la salvación es así. Nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros. Pero en el llamado también. Si fuera por nosotros creeríamos en Jesús y nos quedaríamos tranquilos, ¿no? Esperamos al Señor que nos venga a buscar y chao. Pero no, Dios nos está buscando para una tarea. Ahora, cuando Dios nos llama, cuando Dios empieza como a hablar, rompe algunos esquemas en nuestras vidas. Nuestra vida lleva un rumbo, ¿no? Empezás a caminar, empezás a hacer ciertas cosas, pero cuando entendés que hay un llamado de Dios, sea cual sea, y yo no quiero que nos vayamos por ciertos caminos de decir, sí, bueno, el llamado es ser pastor, el llamado es ser misionero, el llamado de Dios puede ser tantas cosas y no ser eso. Puede ser eso, pero hay muchas otras cosas. Pero cuando Dios nos llama, sea la tarea que sea, Él rompe como en la forma en la que estamos caminando. Caminamos capaz que armoniosamente, en paz, tranquilo, pero cuando entendés que hay una carga, que Dios puso algo en tu vida, es como Él cambia de rumbo, nos hace cambiar de rumbo. Y empieza como la agitación y la conmoción. Es decir, yo no puedo quedarme con esto. Yo hablaba con alguno, yo no puedo quedarme con un cristianismo filosófico, con un cristianismo de pensamiento nomás, sino que tiene que ser algo vivo, algo práctico, algo real. Entonces, cuando entendemos algo de la palabra de Dios, que Dios nos dice, tenemos que hacer esto, o cuando entendemos algo específico de la palabra de Dios mismo, nuestro camino cambia, se obstaculiza y nos hace cambiar a otro rumbo, a caminar diferente, a pensar diferente, a obrar diferente. El doble llamado de Moisés implica una importancia y una urgencia. Y acá en esto podemos ver en muchos ejemplos, en el ejemplo de Samuel, en el ejemplo de Abraham, de Pedro, de Marta, de Saúl, que Dios
en ese momento lo llama 2 veces por su nombre. Y a gente que estudia dice, este llamado 2 veces es que hay una urgencia y hay una importancia. Y el llamado de Dios tiene esta característica, en urgente y en importante. Entonces yo pensaba en esto, si hay cuestiones de Dios para este mundo importantes y urgentes, ¿por qué muchas veces hago la plancha yo? ¿Por qué muchas veces quiero tapar el oído al llamado de Dios? Me acuerdo cuando éramos más chicos, después, ¿se acuerdan la reunión de los sábados, aquellos que eran reunión de familia de sábado? Estaban buenas esas reuniones. Me acuerdo que con el grupo de jóvenes, adolescentes y algún mayor, Ale Huerta, Martín Machado, nos íbamos a jugar al fútbol a la quinta, fútbol 5. Pero claro, la reunión era una reunión, no sé, de 2 horas, más un refrigerio, y empezaba a las 7:30, 8, entre cosa y cosa, terminaba a las 11 de la noche. Entonces íbamos y empezamos a jugar a las 12, de 12 a 1. Y me acuerdo, terminamos el partido y el Ale decía, muchachos, mañana toda la escuelita, si nos quedamos hasta ahora, mañana toda la escuelita. Y algunos nos quedamos durmiendo el otro día, ¿no? Pero no quería ir a eso, sino que me acuerdo que, claro, éramos chicos, no teníamos ni auto ni nada de esas cosas. A las 2 de la mañana, ¿qué ómnibus iba a pasar? Entonces nos volvíamos todos caminando. Y Vero sabe, Pablito estaba en ese grupete. Nos volvíamos todos caminando de allá de Bellón Instrucciones. Algunos yo llegaba hasta el hipódromo Maraña por General Flores. Y llegamos como a las 4 de la mañana, ¿no? Pero lo interesante era como que a veces vos agarrabas tu cuadra y venía siempre el que te quería manotear, con el que te quería robar, ¿no? Entonces vos caminabas rápido y esa persona te trataba de alcanzar, ¿no? Y a veces saltamos para la casa de algún vecino. Me acuerdo que alguna vez pasé para la casa de Graciela ahí, me metí por el corredorcito, porque me la iba a dar. Pero pensaba que el llamado tiene como esto, ¿no? De que entendemos lo que Dios quiere para nosotros, pero en vez de prestar atención y dar vueltas, no. Sigo caminando rápido para que no me alcance. Y a veces puede pasar eso en nuestra vida. Que ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros por medio de la Biblia o porque Él puso algo, pero nosotros estamos caminando rápido hacia adelante para que no nos alcance. Y Moisés, vamos a ver que Él hace eso. Él camina rápido hacia adelante para que no alcance el llamado de Dios en su vida. Porque vamos a ver 4 excusas, aunque hay 5, 4 excusas por qué Moisés no quiere aceptar el llamado de Dios. Ahora, yo no voy a decir cuál es el llamado de cada uno de nosotros. Ahora, el llamado lo que tiene es que es un fruto que perdura. No que nosotros perduraremos, porque nosotros somos pasajeros, transitorios. Nos vamos a ir. Yo pensaba, el campamento Alfa fue visión de algunos hermanos. Dios quiera los tenga hasta los 200 años los hermanos con nosotros. Pero son hermanos que son transitorios, que van a pasar. Pero esa visión, ese fruto, va a perdurar. Entonces todas las cosas que tienen cuestión de llamado no es para que nosotros seamos los primeros, no es para que nosotros seamos los importantes, sino que lo que Dios haga por medio de nosotros dé fruto que perdure. Y Jesús lo llama así en Juan 15, 16, dice, no me eligiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Ahí está, que Dios nos elige. Y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, como que Dios nos está diciendo, miren, yo los llamo a ustedes, pero no se trata de ustedes. Se trata del fruto que yo voy a producir por medio de ustedes. Ustedes pasarán, pero lo que yo hago tiene trascendencia y eterna. Entonces, hermano, no nos pensemos los importantes en el ministerio. No nos pensemos que por nosotros pasan todas las cosas. Es Dios que entreteje sus cosas, entreteje sus frutos para que eso perdure y realmente sea algo eterno, algo que sea para siempre. Y quiero pensar en estas excusas de Moisés.
Y ponía el título, que a Abel le gustan mucho los títulos. Miro para ahí porque tenía una diapositiva, pero no me funcionó. Un llamado de Dios sin excusas. Cuando Dios nos llama, no puede haber excusa. Y Moisés puso una cantidad. Ahora, hay una palabra que está ahí en el griego, y yo no sé nada de griego, sino que la busqué, que es amartía, que refiere a errar al blanco o al pecado. Y algunos decían, refiere a la debilidad en la carne. Es la inclinación original al pecado en la humanidad proviene de la debilidad de la carne. Que el pecado de la debilidad de nuestra carne se gesta en nuestro corazón. Entonces pensemos que el pecado no es que se gesta a nuestro alrededor y nos contamina, sino que somos débiles, mi carne es débil y peca. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque en el contexto también alguien ponía, y pensaba en esto, en las excusas, es fallar en ser los que no habría sido posible y teníamos la capacidad de ser. Repito, es fallar en ser lo que tendríamos que haber sido, pero no lo fuimos. Y esto cuando te va pasando los años, no sé si les pasa, pero es como que empezás a replantearte cosas. Empezás a replantear tu vida. Fíjense en Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Ni siquiera tenía ovejas Moisés, porque el texto bíblico dice que él cuidaba las ovejas ¿de quién? De su suegro, de Jetro. Entonces yo pensaba, no tenemos que replantear esto en nuestra vida. En cómo estamos conduciendo. ¿Somos lo que Dios nos está pidiendo que seamos? ¿O estamos viviendo a nuestra manera? Estamos haciendo lo que queremos. Y esto nos cabe el poncho a todos, sean jóvenes, sean grandes. ¿Somos lo que Dios quiere que seamos o somos lo que nosotros queremos ser? Y vamos a mirar la primera excusa de Moisés. Ponía la excusa de la insignificancia. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, después de toda esa charla que tiene, que lo llama y todo lo demás que hemos leído, dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, Moisés tiene como, vamos a decir, el descaro ante el llamado de Dios, de decir, Dios, te estás equivocando, mirá lo que soy yo. ¿Vos tenés en cuenta lo que soy yo para un llamado de este tipo? Entonces podemos pensar en Moisés. Moisés, 40 años en Egipto, siendo capacitado en todas las artes, la literatura, las matemáticas, la creencia. Él tenía una cantidad de estudios de ese pueblo. Pero él, después de asesinar a un egipcio, por traer justicia a su propia mano, él se va y está 40 años en el desierto, siendo un don nadie. Y en ese contexto Dios lo llama. Entonces Moisés dice esto, ¿quién soy yo para que haga esta tarea? Entonces vos te podés plantear lo mismo. Cuando miramos la Biblia, cuando entendemos que Dios quiere cosas de nosotros, podemos decir, pero Dios, ¿quién soy yo? Mirá de la familia que salgo. Mirá de la vida que tuve antes de conocerte y ahora soy grande. Vengo de matrimonio destrozado. Vengo de que mis hijos no me obedecen. No pude hacer nada bueno en mi vida. Y empezamos a victimizarnos, ¿no? Y terminás como en esta frase de Moisés. ¿Quién soy yo para hacer algo para vos? Y Moisés estaba en esa situación.
mirá mi vida. Es un desastre. Estoy acá cuidando ovejas que ni siquiera son mías. Estoy trabajando para alguien. Cuando estaba en Egipto, siendo el hijo de la hija del faraón. Y Moisés entra en esa cuestión. Pero es una excusa, no se olviden. ¿Y la excusa qué es? La excusa es poner eso delante para camuflar algo más. Y al final vamos a ver qué es lo que está camuflando Moisés. Pero entonces nos podemos preguntar eso. ¿Quién somos nosotros para poder hacer la obra de Dios? Y saben, Moisés no le erró. Porque él mira el imperio egipcio, él mira la potencia que es eso, y se mira a él. Y sí, la realidad, no había capacidad en él. No había ¿cómo lo podía hacer? Pero Dios contesta y dice, yo estaré contigo. Ponía, no se trata de la persona que va, sino de la que envía. No se trata de nosotros, se trata de Dios. En Mateo 28:20 dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:17 dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros que le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hermanos, no vale la excusa de que no sos nadie para poder servir a Dios. Dios no la acepta. De hecho, Dios ni siquiera le contesta a Moisés esa pregunta. Él le dice, yo voy a estar contigo. Y eso es suficiente. No se trata de vos, se trata de mí, dice Dios. Porque yo soy el que te envía. ¿Por qué? Y hoy podemos pensarlo así como cristianos. De que somos personas que no solo va Dios caminando delante nuestro, sino que la presencia de Dios mora en nosotros. Que es Dios viviendo en nosotros. Entonces tenemos la posibilidad de poder hacer lo que Dios nos pide. No sé qué es lo que te pide, hermano. Estoy tratando de averiguar qué me pide a mí, pero seguro que lo que me pide la palabra de Dios tengo la capacidad de poder hacerlo. Porque humanamente no lo puedo hacer, es demasiado lo que me pide Dios. Pero el Espíritu de Dios que mora en cada uno de los creyentes, lo podemos hacer. Vamos a la segunda excusa. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios le empieza a contar toda esa misión que él tiene para Moisés. Y Moisés le dice, no me van a creer. Lo que vos me estás planteando, Dios, es algo imposible. Y yo ponía la excusa de la incredulidad. Ponía en una definición de incredulidad. La incredulidad no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. Su origen es moral y espiritual. En su soberbia, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. Y es esto, Moisés estaba excusándose para no ir porque no le estaba creyendo a Dios. Nosotros podemos decir, nosotros creemos en Dios, pero a veces a mí me cuesta creerle a Dios. Yo he creído que Él ha muerto por mis pecados, que soy salvo, pero ¿cuánto me cuesta el día a día creerle a Dios? En lo que Él dice es verdad. Y saben, Moisés no había vivido una experiencia con Dios. Moisés conocía a Dios escuchando porque los criaron su familia, sus hermanas, su madre, pero él nunca había tenido una experiencia con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él había escuchado, vivía en un contexto en Egipto y después él se va. Y esta es la primera experiencia que tiene con Dios mano a mano. Y en el versículo 4 del capítulo 4 dice, Dios, extiende tu mano y tómala por la cola, a su vara,
Porque le dice, suelta tu vara, y se convierte en serpiente. Y le dice, extiende tu mano y tómalo por la cola, y la vara vuelve a su estado natural. En el versículo 6 le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y a sacar de nuevo del seno. Y he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y acá Dios está teniendo un trato con Moisés experimental. Este Moisés que no conocía a Dios, que le estaba proponiendo una misión que para él pensaba que era suicida, y que no creía en él, porque en Moisés había incredulidad, Dios empezó a tener un trato experimental con él. Yo creo, no sé si no nos está faltando eso con Dios. Leemos mucho la Biblia capaz, pero no vemos a Dios. Podemos venir mucho a la iglesia, podemos servir mucho en la iglesia, pero ¿vos ves a Dios en tu vida? Porque la diferencia está ahí, entre hacer una liturgia y en ver a Dios en tu vida. No estoy en contra de la Biblia, en que no leamos mal la Biblia y hay que empezar a ver a Dios y empezamos a divagar. Pero si hacemos puras liturgias huecas, eso no nos garantiza ver a Dios. De hecho, no lo vamos a ver. Podemos tener muchísimas cosas que hacemos para Dios. Pero si tu vida no experimenta de primera mano, a Dios, es una fe muy hueca. Dios es real. Dios es verdadero. Y Dios se manifiesta en nosotros. ¿Cuánto hace que decís, cuánto hace que no tengo una experiencia con Dios real? Hay una canción que me gusta, de un autor, que dice, te veo en mis luchas, te veo. En mis fuertes deseos, claramente te veo. Te veo cuando creo. En mis dudas te veo. Siempre te veo. Te veo en mis miedos y en la paz que deseo. Cada día te veo. Te veo en el hambre. Te veo en el pan. Y en mi mesa te veo. ¿Qué está diciendo este autor en esta canción? Es en todo lo que yo hago en mi vida, desde que me levanto a que me acuesto, todas las cosas que hago, quiero tratar de experimentar a Dios en mi vida. No se resume a un momento en la reunión. No se resume a un campamento de verano. Dios es mucho más allá que eso. Dios es un Dios experimental, que lo puedes vivir día a día. Y mientras yo pensaba en la vida de Moisés, en esta cuestión es, Dios, yo quiero verte en mi vida. Y sé que a veces Dios hace silencios, que parece que Dios no está haciendo nada. Y eso es verdad porque la Biblia también nos los muestra. Pero en esos silencios también tenemos que ver a Dios, de su amor, de su fidelidad, de su gracia. Entonces, en este segundo punto, o esta segunda excusa, pensaba en que Moisés no creía en Dios, era incrédulo, no le creía a él, pero Dios le demostró quién era él y para lo que él lo había llamado. ¿Y se acuerdan en Mateo 13:58, cuando Jesús estaba en Nazaret? Dice, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Un pecado de esa naturaleza venenosa que transfunde, por así decirlo, es una parálisis muerta en manos del Omnipotente. Y acá este autor lo que decía era, a veces podemos detener la mano de Dios en nuestra vida por nuestra incredulidad. Dios no puede obrar en nuestra vida porque no le creemos a Él. Y como decir, ¿cómo vas a parar la mano de Dios?
Dios no obra en la incredulidad. Pero sí, cuando las personas estamos dispuestos a ir a Él y a decirle, a pesar de que no veo, sé que estás ahí, a pesar de que me cuesta creer, quiero creerte, Dios obra de alguna manera. Vamos para la tercera. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y acá otra excusa más de Moisés. Dios, está todo bien, te empiezo a creer porque hiciste esto, me dijiste que vas conmigo, pero mi capacidad es cero. No puedo hablar, no puedo dirigir, no puedo pararme frente al faraón, no puedo hacer lo que me estás pidiendo por mi incapacidad. Y muchas veces nos sentimos así. Muchas veces nos sentimos ante el servicio, ante el llamado de Dios, decir, no puedo, Señor, porque no estoy capacitado. Tenemos que pensar que Dios es suficiente para nosotros, que Dios es el que nos capacita, que a pesar de que tengamos pila de cuestiones mentales y a veces no son reales, porque dices, no estoy capacitado. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que no? Y esto me deriva al pensamiento en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Cómo puedes decir que no estás capacitado si Dios puso un don en tu vida? ¿Uno o más? ¿Cómo puedes decir que no estás capacitado si ni siquiera te posicionás en el lugar para que Dios pueda usarte? Entonces me parece que muchas veces decir esto, no muchas veces, siempre cuando decimos esto, es una excusa para no hacer. Gracias a Dios, hermanos, que hay muchos hermanos involucrados en el ministerio. Muchos. Le damos gracias a Dios. Pero cuando alguien viene y te pide algo que hacer, dices, no, yo no puedo hacer porque no estoy capacitado. No soy tan bueno como él. Pero te lo estoy pidiendo a vos, te iba a decir. No, pero... Y lo digo por experiencia, ¿no? A veces tenemos como esos baches mentales, ¿no? Pero entender de que Dios nos quiere usar por medio de la capacidad que puso en tu vida y en mi vida. De hecho, cuando no usás eso, estás siendo egoísta, porque también tu don es para bendecir al otro. De hecho, tu don no es para vos. No es para, como decíamos al principio, no es para exaltarte a vos, no es para trascender vos. Es para el otro, para el hermano. Entonces, cuando vos decís que no, en realidad le estás diciendo al hermano, ¿sabes qué? No te quiero bendecir. Entonces, tenemos que pensar seriamente esto. Y me pongo el burro delante. Muchas veces digo que no, porque no me siento capacitado. Y es verdad, hay cuestiones que no estamos capacitados. Pero bueno, tenemos que capacitarnos. Tenemos que ponerle ganas. Y bueno, si Dios nos quiere usar, hagámoslo. Le vamos a honrar. Pero la iglesia es un conjunto de personas que trabajamos en armonía, como recién Martín comentaba. Y cuando vos le vas a errar en algo que estás haciendo, va a venir un hermano espiritual y te va a decir, mirá, no es por ahí, es por acá. Entonces así se trabaja en el amor. Así se trabaja en el no egoísmo. En pensar en el otro. Y Moisés quiso poner esta excusa cuando él sabía que su pueblo estaba siendo esclavizado. Ante esa excusa, Moisés vivió egoístamente.
pero es una excusa. Y decíamos, cuando planteamos una excusa es porque no queremos dar la razón verdadera. Y la razón verdadera está en Éxodo capítulo 4, versículo 13, y es el último punto. Ese punto le puse bien fresco así, no quiero ir. Porque dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otra versión dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego Señor, que envíes a cualquier otro. Él empieza a detallar una cantidad de excusas y Dios empieza a rascar y le empieza a decir, bueno, ¿tenés esta excusa? Yo hago esto. Ah, ¿no sos capacitado? Yo voy a hablar. Ah, ¿no sos nadie? Yo estoy contigo. Y Dios lo empieza a rebatir, y lo arrincona a Dios al punto, ¿cuál es el problema? No quiero ir. Y la Biblia nos muestra que Dios se enoja con Moisés. Más abajo, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios no se enojó con todas las excusas que puso. Dios se enojó con la razón. ¿El por qué? Porque Dios, cada vez que Moisés le tiraba una excusa, le decía lo que él tenía o lo que él necesitaba y se la daba. Pero cuando él le plantea, Dios, mira, no quiero ir, manda a otro, ahí Dios se enoja. Y si nosotros tenemos esa actitud de decir, evangelizar es para el pastor, para el evangelista. Para mí no es evangelizar. Pero venimos y cantamos acá de Dios. Venimos que hasta que Él venga vamos a seguir anunciando. Empezamos a decir una cantidad de cosas. ¿Y no será que Dios está enojado con nosotros? Porque no queremos ir. Y esto de no querer ir no estoy hablando de ser misionero, estoy hablando de no querer hacer lo que Dios nos manda hacer. Por eso no nos vayamos por esos lugares. Lo que Dios nos plantea hacer hoy a cada uno de nosotros, ¿por qué no lo querés hacer? ¿Porque te cuesta? ¿Por qué no querés perdonar a un hermano? ¿Por qué? Porque no quiero, porque mi orgullo me gana. Entonces, lo planteaba el otro día, el viernes, en la reunión de jóvenes. No podemos esperar que Dios nos muestre el llamado específico cuando no podemos implementar el llamado general. Amar al otro, perdonar al otro, soportar al otro. No podemos pedirle cosas extravagantes al Señor cuando no hacemos lo que está en la Biblia. Moisés no quería ir, no era por su falta de capacidad, no era por su falta de seguridad, era por no tener disposición. Es bravo cuando una persona no tiene disposición para trabajar, ¿no? Uno se enoja, se calienta. ¿Y por qué Dios no? ¿Por qué Dios no se va a enojar? Lucas capítulo 14, versículo 26, y ya cerrando. (26 y 27). Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nos encanta leer a Jesús. No sé si les pasa, ay, qué buenas frases de Jesús, qué buenas palabras. Hay palabras de Jesús que no las quiero ni leer. Porque como que me rompen. Esta es una palabra seria de Jesús. Hablamos de ser discípulo. Y ahora que estamos haciendo el curso con alguno de curso de discipulado, ¿no? Bueno, soy discípulo porque hago curso de discipulado. Pero Jesús está planteando otra cosa acá. Jesús está planteando del que no aborrece,
del que no tienen poco estas cosas. Y ahora no nos vayamos por ese lado de, bueno, hay que no darle importancia a nuestros padres, a nuestra familia, no es por ahí. Jesús está hablando de prioridades ahí. Está diciendo Jesús, si vos querés ser mi discípulo, todo lo demás queda en segundo lugar y yo tengo que ser tu primer lugar. No solo eso, sino que tenés que llevar su cruz y venir en pos de mí. ¿Saben que esto de llevar su cruz, sabías que la persona que llevaba su cruz en ese momento, sabías que era un viaje de no vuelta atrás? Vos sabías que por lo menos te hacían llevar una parte de la cruz, no toda la cruz. Pero cuando vos llevabas la cruz, ya estabas condenado a muerte y no había regreso. Era llevarla y morir. Y el discipulado es eso. El ser discípulo es eso. Es pensar de que día a día vivimos con esa cruz encima de nosotros, llevándola. Porque hemos renunciado, o deberíamos haber renunciado, a todas las cosas que nos ofrece el mundo. ¿Saben? Un pequeño testimonio con respecto a esto. Hubo una noche que no pudimos dormir con él y allá, porque esta familia que cuidaba a estos chicos, claro, yo le empiezo a preguntar, ¿no? 20 y pico de gurises, y le digo, che, pero pará, ¿cuál es el tiempo que vos tenés con tu esposo para charlar, ¿no? Porque nuestra mente, ¿no? Ya va para ahí, ¿no? Bueno, tiempo de familia. Y bueno, no, dice, cuando andamos en bicicleta hasta un lugar, o buscamos los momentos rápidos. Digo, y bueno, ¿cuándo tenés un tiempo para esparcirte, para poder, no sé, salir a comer con tu esposo? Mirá, dice, creo que tenemos una vez cada 6 meses. Y este semestre no lo pudimos hacer. No sé si está tan bien eso. Pero por eso ellos no dejan de hacer la tarea. Porque ellos entienden cuál es su prioridad. Y a veces nosotros estamos tan cómodos, disfrutando tanto de las bendiciones de Dios. Y yo le decía a Eli, mira, yo no le doy a Dios el primer lugar en muchas veces en mi vida. Yo le doy lo que me sobra de mi vida, se lo doy a Dios. Y David en un momento dice, yo no voy a ofrendar o no voy a dar algo que no me cueste. Entonces no es una cuestión de, yo planteaba el otro día también, no es ser misionero para renunciar o ser un anciano de la iglesia para desvelarte y renunciar a tu comodidad. Al discípulo, le dice Jesús, le está pidiendo esto. A vos y a mí nos está pidiendo esto, renunciar. ¿Querés seguir el llamado de Dios que tiene para tu vida? Que no sé cuál es, sé el de la Biblia, pero no sé cuál es el llamado específico. Tenés que renunciar a las cosas que están en primer lugar ante que Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Y esto es algo que estoy trabajando en mi vida. De hecho, lo sigo procesando. Y hablamos con mi esposa y digo, bueno, ¿qué tenemos que empezar a cortar? Pensaba, tenemos que cortar cuestiones en la economía. Porque a veces mostrar cosas, sí, está buenísimo. Pero en la que duele, que es el bolsillo de cada uno de nosotros, y esto me da la libertad porque no soy anciano de la iglesia. Porque hablamos con Hugo eso la otra vez. Capaz que un anciano de iglesia le da pudor, capaz de decir, porque parece el mangazo, ¿no? Pero en nuestras ofrendas se demuestra si realmente Dios es nuestra prioridad. En tantas cosas se demuestra si Dios es nuestra prioridad. Entonces es algo que yo vengo trabajando y le pido en oración a Dios, Dios, mostrame qué son esas cosas que tengo que cortar para ponerte en primer lugar. Y el ejemplo es el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo subrayaba unas frases, el sentir de Cristo.
Ese es el sentir que debemos tener cada uno de nosotros. Segunda frase, aferrarse. Cristo no se aferró a la condición de privilegio, sino que se despojó, quitó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y esa palabra es esclavo a muerte. Que se humilló, el Dios hecho carne se humilló hasta lo sumo, en una muerte y muerte de cruz. Y yo digo, mi vida muchas veces no tiene nada que ver a estas características de Cristo. Entonces, cuando quieras mirar tu vida cristiana como discípulo, busca este filtro. Y si vos ves que vas en contra de esto, hay cosas que están mal en tu vida y en mi vida. Y para algunas personas capaz que nos visitan, el capítulo 2, versículo 12 muestra que Moisés mata a una persona. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés no era digno de ser llamado por Dios. Moisés era un pecador. Moisés mató a una persona. Y yo quiero decir a ciertas personas de que todos somos pecadores. De que ninguno de nosotros éramos dignos de que Dios nos llamara por nuestro pecado. Romanos 3, no hay justo. No hay nadie bueno. Aunque pienses que sos bueno porque haces cosas, la Biblia nos enseña que al tener una infracción de la ley, a una sola, somos responsables de toda la ley. Y la ley es una ley santa, porque el que la escribió es un ser santo, es Dios. Y en ese ser, en Dios, no hay pecado. Y Él no puede tolerar el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, capaz que en el día de hoy nos vemos como Moisés, pecando y tapando el pecado, guardando el pecado en la tierra para que nadie lo vea. Pero hay alguien que lo ve y es el Señor. Y ese pecado o esa condición nos condena. Hoy es el día, dice la palabra de Dios, para arrepentirte, para que entregues tu vida a Cristo, le pidas perdón por tus pecados y para que Él te llame a una nueva vida. Moisés, desde el momento en que Dios lo llamó, su vida nunca más fue igual. Y hoy Dios nos llama, a algunos, a dejar las excusas, a ver lo que Dios tiene para nosotros. A otros llama al arrepentimiento. Dios hoy está con los brazos abiertos para recibirte. Por eso, si te encuentras en esta condición, si encuentras que tu eternidad es pasarla en el infierno, hoy es el día para tomar esa decisión. Y hermanos, creo que esto nos debe hacer pensar en nuestras vidas. En que si somos discípulos tenemos que dejar cosas. Tenemos que caminar en pos de Cristo. Nos está costando. Dijo una vez Cartea Millo, y ya termino. Él dijo que la persecución en este tiempo acá es una persecución psicológica y material. Estamos muy aferrados al materialismo. Estamos muy aferrados a lo que podemos obtener. Y no hay tiempo para el Señor muchas veces. Y esto lo digo primeramente por mí. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias porque algunas veces tu palabra es muy incómoda y nos encanta esta cuestión de ser llamados, nos encanta ver a hermanos que hacen tareas, que los usas de tal manera, pero a veces no nos puedes usar porque tenemos miles de excusas, miles de peros. Pero tenemos un problema muchas veces que no renunciamos a nosotros mismos. Por eso ayúdanos a recauzar nuestra vida. Ayúdanos a que el filtro de Cristo, de la manera en la que vivió Cristo, sea
un filtro real en nuestra vida. Padre, muchas veces fallamos. El mundo, nuestra concupiscencia nos juega una mala pasada, pero te queremos pedir perdón. No queremos poner más excusas. La realidad es que muchas veces no queremos ir, no queremos hacer. Pero hoy tú nos das nuevas oportunidades, hoy tú nos dices que no hay excusa, no hay nada, que tú estás con nosotros, que caminas con nosotros. Y en esta hora queremos rogarte por si hay alguna persona que no conoce a Cristo, que hoy pueda ser el día de salvación para él, que él pueda arrepentirse y creer en este Cristo que murió, pero también resucitó. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.